comentan que tiene mucha carga emocional, por lo que supone de hacer algo con muchas mujeres a las que quiero y a las que admiro, y también pues poner en valor al papel de la mujer tanto en la vida en general, en el arte, en la cultura, y ponerlas en ese primer lugar que muchas veces no tienen. Yo creo que es fundamental, no solo en Zaragoza, yo creo que es a nivel nacional, mundial, de alguna manera tenemos que reivindicar, ¿no? El trabajo que hacen las mujeres, que es igual de interesante e importante que entre los hombres. Creo que fue mi forma de trabajar y mi forma de expresarme, y las actividades que hago pues que debieron cautivarla, y ella entendió que yo era una de esas mujeres. Es una propuesta con una temática que me encanta y además que me permite no solamente, por un lado, fotografiar a mujeres que admiro, sino al mismo tiempo poder pasar una pequeña porción de tiempo con ellas y conocerlas un poquito mejor. El documental me da la posibilidad de visibilizar no solo a las mujeres de cara a los demás, sino visibilizarme a mí mismo todas esas historias escondidas de cada una de las mujeres. Es el proyecto más bonito en el que he estado, estoy muy orgullosa de haber formado parte de él y de haber podido entrar en estas vidas de estas mujeres maravillosas que tienen tantas cosas que contar. Cada día ibas a una casa y cada casa era una historia, y yo lo recuerdo fue muy duro y mucho trabajo, pero a la vez fue muy gratificante. Es muy pintoresco porque, claro, algunas entrevistas durante mi vida profesional he tenido, pero han sido mucho más concretas, no tan dispersas en mi vida y en mis asuntos, quizá porque era mucho más joven, además. Nos grabamos a lo largo del verano y fue una experiencia estupenda. Fue estupendo grabarlo porque me lo pasé muy bien y fue muy agradable, y todavía más bonito fue el momento en el que se proyectó, y porque tú ves solo tu historia pero no eres consciente del total, y el total era precioso. Para mí ha sido todo un descubrimiento conocer a cada una de las mujeres que participan en el documental, de manera que si lo ha sido para mí, imagino y espero que también lo sea para todo el mundo. Yo lo concibo como una serie infinita, ¿no? Porque hay tantas mujeres interesantes que la lista, como dices, es muy larga. Sobre todo también en otros ámbitos científicos, deportivos, sociales, de compromiso social. Entonces ahí estamos en ello y espero que podamos hacer esas otras partes. La ciudad de las mujeres. 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 La ciudad de las mujeres.